Super, sean muy bienvenidos a este nuevo seminario de salud laboral organizado por CISAL. Esta vez tenemos a cuatro presentadores que nos vienen a hablar sobre una propuesta de indicadores para la vigilancia de la salud laboral en España, basada en una revisión de la evidencia mediante métodos mixtos. Nuestros presentadores que aquí nos acompañan y que tienen su cámara abierta, tenemos a Pedro Lorente, enfermero de salud pública en la Unidad de Salud Laboral y Seguridad Química, y además profesor de la Universidad de Alicante, ¿correcto? Sí. Luego tenemos a Dante Kulki, médico epidemiólogo, investigador en salud pública y salud laboral. Él además es miembro del equipo técnico de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad de España. Nos acompaña también Luis Vicuña, que está realizando el máster en Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Y finalmente nos acompañará también Fernando Benavides, conocido de muchos, investigador senior en CISAL y desde el 2020 es director científico del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así que les dejo ahora abierto para que puedan empezar su presentación. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Pía, por la presentación y por todo el apoyo logístico que das a estos seminarios de CISAL de una vez al mes, los lunes, y que permite conectar con colegas tanto de aquí, de España, como de Latinoamérica. El seminario de hoy es un trabajo realizado a petición del Ministerio de Sanidad en España para que tenga como material para sus decisiones del sistema de vigilancia epidemiológica en salud laboral una propuesta basada en evidencia científica, la mejor disponible. Hemos estado trabajando a lo largo de varios meses este equipo de que es lo que que son los que vamos a presentar. En la siguiente, por favor. Esto, además del Ministerio de CISAL, ha contribuido también al Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Epidemiología, con los colegas que aparecen ahí su nombre, además de algunos de los que estamos como coautores, que también somos parte de ese grupo de trabajo. Y ha estado, como decía, la siguiente, apoyado por el Ministerio de Sanidad. Siguiente. Esto es una vieja aspiración. Estamos ante un tema pospuesto y largamente esperado de contar con un sistema de vigilancia epidemiológica en salud laboral a nivel del Estado. Y este es un artículo de Montserrat García Gómez donde nos felicita, nos felicitamos todos porque por fin se ha recuperado a través de este Real Decreto el 18 de junio del año pasado que se activó bueno, no el 25, el 24, se aprobó el despliegue de los sistemas de vigilancia de salud pública, uno de los cuales es el sistema de vigilancia de salud laboral, que está por desarrollar. Ahí lo que se plantea es que hay que crearlo. Y en este momento, bueno, está todo, además de la Ley General de Sanidad, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud Pública, todo eso que nos recuerda Monse y que o sea, acaba con la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo actualmente vigente. Todo esto apoya la necesidad y la urgencia de este despliegue de la vigilancia epidemiológica en salud laboral y que esperamos, como acaba Monse diciendo en su artículo, pues que esperamos que esta vez sea por fin la buena. Todos lo deseamos y nuestro trabajo va en esa dirección. La siguiente. Para poder construir el sistema de vigilancia epidemiológica en salud laboral nos basamos en los indicadores. Indicadores que tienen que tener unas características y el indicador en sí mismo podemos definirlo como la manera de operativizar unos datos que se transforman en información. Pasar de datos a información
es lo básico, el trabajo esencial de los sistemas de información. Y esta información en forma de indicador pues, ha de ser pertinente, ha de ser único, exacto, objetivo, medible, sencillo, accesible, comparable, que son las características. No siempre se cumple todas en un indicador determinado, pero buscamos que los indicadores cumplan con estas condiciones, de acuerdo con la propuesta de la OPS-OMS de 2018. Siguiente. Y estos indicadores, de acuerdo con este marco causal que tenemos como referencia, pues han de servir para, por supuesto, medir los efectos sobre la salud positiva y negativa, el bienestar, las lesiones. En este esquema, en la parte derecha, según miramos la diapositiva, las condiciones individuales, sexo, edad, país de origen, educación, territorio, condiciones de trabajo, condiciones de empleo y también las condiciones, los determinantes de la salud laboral más estructurales relacionados con mercado de trabajo, relaciones laborales y estructura productiva. Pero también incorporar en este conjunto básico común de indicadores para la vigilancia epidemiológica también las actividades, las políticas, los recursos que están en la parte inferior de este marco conceptual que también tiene que ver a intervenciones a nivel de gobierno, a nivel de empresa o a nivel individual. La siguiente, por favor. La urgencia también, la pertinencia, la relevancia de la propuesta tiene que ver con la reciente promulgación de la salud y seguridad en el trabajo, la salud laboral, como un derecho fundamental del trabajo adoptado por la OIT recientemente y que no es más que la obligación que tienen los países que forman parte de la OIT, ratifiquen o no ratifiquen los convenios 155 y 187 de 1981 y este último, 187 del 2006, que hay que cumplir para como elementos básicos de ese derecho fundamental, para garantizar ese derecho fundamental de la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Hay esfuerzo en España, porque estamos hablando de una propuesta para el Estado, para España. Hay propuesta y trabajo duro, trabajo de largo recorrido por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, que se realiza a través del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo. Espero que está muy centrado en las lesiones por accidente de trabajo. Ha ampliado algo más los indicadores, pero enfermedades también, pero fundamentalmente en resultados. Desde el observatorio, la siguiente, por favor, desde el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que impulsa la Organización Iberoamericana de Seguridad y Salud, Seguridad Social, de Seguridad Social, en este Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos desarrollado experiencia, que tomamos la siguiente, por favor, de la propuesta que hace la red Ecotest, liderado por Pamela, por Cecilia, por María López, por mí mismo, que publicamos en 2018 en la revista Panamericana de Salud Pública, una batería de indicadores que hemos ampliado, que hemos experimentado, que hemos contrastado en determinados países. La siguiente, por favor. A través del observatorio en Costa Rica, los perfiles que hemos desarrollado en Costa Rica, en Uruguay, el más reciente, en Chile, en Colombia, en Ecuador, y que hemos ido desarrollando y ahora próximamente en Argentina y en Perú. Siguiente. Con este bagaje, con estos marcos, estas referencias conceptuales, teóricas y prácticas, el objetivo de, de este trabajo es identificar un conjunto de indicadores de salud laboral que puedan contribuir modestamente, añadiría yo, al sistema de vigilancia. Bueno, aparece sistema dos veces, no lo había visto hasta ahora y lo he mirado muchas veces, varios ojos, pero que entendemos bien todo. Siguiente, por favor. Tiene la palabra Luis. Gracias. Bien, con la finalidad de identificar el conjunto de indicadores que actualmente se están empleando en el contexto de la salud laboral, empleamos una metodología combinada, que está compuesta principalmente en dos fases. La primera fase corresponde a una revisión de alcance, conocido también en inglés como un scoping review,
La segunda fase consistió en la aplicación de una metodología Delphi modificada. En la primera fase debemos indicar que se desarrollaron dos etapas paralelas. Por un lado, realizamos una revisión de la literatura científica, a partir del cual identificamos distintos estudios y a partir del cual llegamos a extraer los diferentes indicadores en salud laboral que se están utilizando. Por otro lado, analizamos el contenido de los portales web institucionales, tanto nacionales o internacionales, que son referentes en salud ocupacional, con el objetivo de identificar directamente los indicadores que se emplean en la práctica. La segunda fase consistió en varias rondas de consultas con expertos, ya sea de manera virtual, y el cual fue complementado también con un taller presencial, el cual fue multidisciplinario, lo que permitió enriquecer, valga la redundancia, y validar los resultados que hemos obtenido. Siguiente. Quizás es importante explicar por qué decidimos emplear una revisión de alcance y no otro tipo de revisión de la evidencia, como puede ser una revisión sistemática u otro tipo como un metaanálisis. Desde un inicio, uno de los principales retos fue transformar el objetivo que teníamos en una pregunta específica. Generalmente las búsquedas de la literatura utilizan estructuras como, por ejemplo, quizás ya conocen el PICO o el PECO, los cuales están diseñados para evaluar la efectividad de una intervención o de una exposición específica en estudios con diseños relativamente homogéneos. Sin embargo, en nuestro caso, al identificar indicadores en salud laboral, nos enfrentamos a estudios que son heterogéneos, tanto en sus diseños epidemiológicos como en la forma en que definen estos los indicadores que se están empleando en salud laboral. Debido a esta diversidad y considerando que nuestro objetivo es mapear la evidencia disponible como un tema amplio y a la vez complejo en la salud laboral, decidimos realizar una revisión de alcance. Durante este proceso encontramos un estudio similar al que nosotros planteábamos realizar, que estaba orientado a la identificación de indicadores en salud mental, el cual utiliza una estructura que es interesante, el cual se llama método, problema, población. Entonces, siguiendo esta lógica, adaptamos dicha estructura a nuestro estudio. En método, los autores recomiendan que consideremos a los indicadores. En problema, consideramos nosotros que es la salud ocupacional, haciendo un símil con el artículo que estamos mencionando. Y en población, en efecto, eran los trabajadores en nuestro caso, pero considerando, por ejemplo, que la salud ocupacional ya per se están implicados la salud de los trabajadores, obviamos este término para los fines prácticos. Siguiente, por favor. Bien, la estructura mencionada fue construida utilizando diversas estrategias. Primero, con un lenguaje controlado o también que a veces denominamos los términos mesh. Además, utilizamos un lenguaje natural, es decir, palabras claves. Estos términos fueron combinados con operadores booleanos, tanto el AND y el OR. En el componente del método, en la casilla verde, ustedes pueden ver que se incluyeron los diversos términos que están relacionados con los indicadores. Sin embargo, observamos que al unirlos con el operador OR, se generaba mucho ruido. Entonces, nuestra decisión como equipo de investigación era solo recuperar los estudios más relevantes con la finalidad de mejorar la especificidad y reducir la sensibilidad en este caso. Entonces, lo que hicimos fue añadir un nuevo término que necesariamente recuperaba todos los estudios que eran importantes para nosotros y los cuales estaban incluidos todos aquellos estudios que tenían una palabra clave que es el indicador. Posteriormente pasamos al componente del problema que ustedes pueden ver en la casilla inferior, donde se incluyeron los diversos términos que están relacionados a salud laboral. Aquí quizás es relevante mencionar también que incorporamos algunos términos que hacen referencia a seguridad y salud en el trabajo, porque muchos estudios utilizan estas palabras como un equivalente a salud laboral. Finalmente, ambas sintaxis fueron unificados mediante el operador AND. Esta misma estrategia fue aplicada en las diversas bases de datos, como ustedes pueden ver ahí, como Medline, Embase, Clarivate, por sus diversos buscadores, así como el buscador académico, que es el Google. Esta búsqueda se realizó en marzo ya del año pasado, casi un año. Restringimos los resultados por años de publicación, es decir, en los últimos 10 años, 2015-2025. Los idiomas, tanto para el español y el inglés, sin aplicar otros filtros adicionales.
Todos estos estudios fueron recuperados y se exportaron al gestor bibliográfico de Zotero para facilitar la organización y el manejo de las referencias. Siguiente. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar cómo la estrategia antes mencionada fue adaptada a las diferentes bases de datos y también al motor de búsqueda que ya mencionamos. Siguiente, por favor. Bien, sobre el proceso de selección se desarrolló en varias etapas. Primero, realizamos una calibración de junto con todos los revisores, donde acordamos claramente los criterios de inclusión y de exclusión que deberíamos emplear. Luego llevamos a cabo una revisión tanto por título, por resumen y finalmente por texto completo. Posterior a esto se realizó una extracción de los datos, los cuales incluían las características propias de los estudios, además de los indicadores que se están empleando en salud laboral. En todo momento, el investigador principal, en este caso Fernando, se encargó de resolver si es que existían algunas discrepancias en los criterios. Bien, entonces mencionamos algunos criterios de inclusión que nosotros estuvimos empleando para filtrar esos estudios. Primero, el idioma español e inglés, que fueran publicados en los últimos 10 años. En caso fueran reportes que se publicaban de manera periódica, nosotros nos quedamos con el más reciente. No hicimos distinción, por ejemplo, de actividad económica. Sin embargo, por ejemplo, por otro lado, excluimos estudios que sí estaban en otro idioma que no era de nuestra prioridad, o también los rangos que estaban, o los años que estaban fuera del rango que nosotros esperábamos, o por ejemplo, que abarcaban poblaciones específicas con diversas patologías, o solo se centraban en factores de riesgo, o por ejemplo, que no incluían indicadores en salud laboral o no era posible definirlos claramente. También si estos estudios no estaban disponibles en texto completo, fueron eliminados y también algunos estudios teóricos. Siguiente, por favor. Aquí pueden apreciar los resultados. En total identificamos 515 artículos, los cuales fueron recuperados a partir de las bases científicas y el motor de búsqueda. Estos estudios fueron filtrados por los criterios ya mencionados y finalmente solo 26 estudios cumplieron con todos los criterios que nosotros establecimos y fueron incluidos en la extracción de los datos. Siguiente, por favor. En esta diapositiva, por ejemplo, se presentan las principales características de estos 26 estudios que nosotros incluimos. En la primera parte pueden apreciar los países que aportaron el mayor número de estudios, por ejemplo, fueron Irán, Turquía, Portugal. Los sectores económicos más representativos fueron los servicios sanitarios, la industria petrolera, perdón, y también estudios que abarcaban diversos sectores económicos. En cuanto a los años de publicación, se observa una mayor concentración entre el año 2016, 2019 y 2020. Y finalmente, los diseños de estudio más frecuentes que se emplearon son los estudios transversales, tanto descriptivos como analíticos. Siguiente, por favor. Pedro. Muy bien, ¿me escucháis? Sí. De acuerdo, pues bien, a mí me corresponde comentaros lo que está relacionado más con la parte de los portales web y también un poco con la integración de los resultados que ha comentado Luis. Escogimos, se seleccionaron 15 instituciones que tenían datos relacionados con la vigilancia de salud laboral o con aspectos de la salud laboral propiamente dicha, que tenían diferente distribución. Había dos que estaban dentro del marco de la ONU, dos dentro de la Unión Europea. Había también instituciones de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Canadá y de España. Sí, estoy viendo por aquí algún mensaje que se me escucha un poquito sucio. Voy a intentar ir un poco más despacio y a ver si así se escucha mejor el audio. De estas 15 instituciones que escogimos al inicio, lo que se pasó fue hacer una visualización de los mapas web, a ver dónde podían tener esos indicadores. Y al hacer un análisis más pormenorizado de cada uno de los portales, acabamos descartando 7 de estos 15, o porque realmente, aunque estuvieran relacionados estos portales con la salud laboral,
no presentaban indicadores de vigilancia en la salud laboral, o quizás lo que hacían era mencionar otros indicadores que pertenecían a otras instituciones. Y luego, por otro lado, quizá presentaban en alguna zona, algún apartado o sección de su web, algo que quizá pretendía ser un indicador, pero realmente no estaban claramente definidos, ¿no? Entonces, ante esas dudas, estos 7 portales acabaron, digamos, excluyendo. Y finalmente se seleccionaron para nuestro estudio un total de 8. Por favor, Dante, siguiente. Los 8 portales seleccionados, pues 2 pertenecen o están dentro del ámbito de la ONU, como son la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Luego, dentro de la Unión Europea, localizábamos 2, la Oficina Estadística Europea, el Eurostat, y la OSA de la Unión Europea. Luego, a nivel internacional, identificábamos 2 instituciones que presentaban indicadores, como es el NIOSH de Estados Unidos, que digamos, depende, está vinculado del CDC americano, y luego la OSA de Estados Unidos, que pertenece al Departamento of Labor, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Luego, en Reino Unido, tenemos la institución Health and Safety Executive, que tiene un amplio rango de competencias, sobre todo a nivel prevención de todo lo que tiene que ver con los riesgos en el sector laboral. Tienen competencias también en lo que es la inspección para que se cumpla esa normativa. Y finalmente, en España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también contaba con indicadores dentro de su portal web. Siguiente, por favor. Bien, de esos 8 portales web, nosotros extraemos 397 indicadores. De esos 397, cuando hacemos un análisis detallado de cada uno de ellos, finalmente acabamos excluyendo 241, 10 porque están duplicados o literalmente, o son indicadores que prácticamente quieren medir lo mismo y no hay diferencia entre ellos, o porque no cuentan con al menos 3 de las características que debe tener un indicador, como mencionaba Fernando en alguna de las diapositivas previas. Finalmente, de estos 8 portales, identificamos 156 indicadores, que son los que pasan a la siguiente fase. Siguiente, por favor. La distribución de estos 156 indicadores, pues tenemos, por ejemplo, el HSE de Reino Unido, que aporta 47, la Oficina Estadística Europea, que aporta más de 30, y luego tenemos un grupo que están entre 10 y 20 indicadores, o sea, de portales que aportan más de 10 y menos de 20 indicadores, como son el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de Estados Unidos, el NIOSH y la OSA, y luego la OIT de la ONU con 10 indicadores y la Organización Mundial de la Salud con 9. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, en esta diapositiva, lo que queremos es que entendamos un poco cómo hemos integrado, cuáles han sido los criterios para integrar tanto los indicadores que comentaba en un principio Luis, que tienen que ver con la revisión de la literatura científica, como los que os acabo de comentar yo ahora de los portales web. Bien, como habéis ido viendo, era básico que contasen con un mínimo de 3 de las características que nosotros consideramos que son los criterios mínimos para que un indicador sea viable en salud pública, ¿no? Por otra parte, el segundo criterio que tenemos es que pueda estar encuadrado dentro de lo que es el marco teórico de la multicausalidad en salud laboral, que también comentaba Fernando al principio. Estos indicadores deben de estar al menos o encuadrados dentro de estas dimensiones, o en la de salud y bienestar, o en la de condiciones de empleo y trabajo, o en la de recursos y actividades preventivas,
o por otro lado en la dimensión que engloba la estructura productiva, el mercado de trabajo y la protección social. Finalmente, era fundamental, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un proyecto que el fin que tiene es que pueda ser utilizado en España, es que estos indicadores que ofrecían o que planteaban otras instituciones en sus páginas web y en la literatura científica pudieran ser viables a nivel de disponibilidad en la base de datos que contamos en España. Siguiente, por favor. Bueno, pues si ves aquí es un poco el resumen de la selección. En la parte izquierda superior tenemos los indicadores que venían de la parte de la literatura científica y en la parte derecha superior los que os he comentado de los portales web institucionales. ¿Bien? Pues después de esta unión, de esta integración de las dos ramas, teníamos un total de 187 indicadores. De estos, excluimos 163 con esta distribución, 4 porque estaban duplicados, 85 excluidos porque no respondían al marco teórico que os hemos mencionado y 74 porque entendemos que no estarían disponibles en las bases de datos que tenemos en territorio nacional. Finalmente, de esta primera síntesis, los indicadores serían un total de 24. Siguiente, Dante. Bueno, yo me corresponde continuar. Este es más o menos un resumen de lo que se ha hecho, ¿no? O sea, por un lado tenemos la revisión de alcance, hasta ahí ha acabado la parte de la revisión de alcance, que incluía dos etapas, la revisión de la literatura científica y la revisión de los portales web. Y finalmente, después de todo lo que acaba de explicar Pedro, se llega a 24 indicadores, que es con lo cual, con el número de indicadores que iniciamos el estudio Delphi. El estudio Delphi se planteó en 3 etapas, una de ellas incluyó una consulta de expertos, y esa consulta de expertos fueron específicamente los que pertenecían al grupo de trabajo de salud laboral de la Sociedad Española de Epidemiología. Y a partir de ese trabajo se identificaron 33 indicadores, pero vamos a explicarlo un poco más detalladamente. Iniciamos con estos 26 indicadores, de los cuales 5 indicadores pertenecían siempre los indicadores distribuidos dentro de las dimensiones que hemos mencionado en el modelo causal, que es estructura productiva y mercado. 5 fueron de esta dimensión. Otros de la condición de empleo y trabajo, 7 indicadores. De la condición de salud y bienestar, 8 indicadores. Y de recursos y actividades preventivas, 4 indicadores. Con esto hacemos la consulta. Muy bien, listo. A ver, Eh, entonces, a partir de esto se hace un cuestionario para enviar a los expertos que incluyen para valorar la pertinencia de los indicadores identificados. Y esto se hizo a través de una escala en la cual incluía 0, o sea que no tiene ninguna pertinencia; 1, muy baja; 2, baja pertinencia; 3, una pertinencia media; 4, una alta pertinencia o muy alta pertinencia, con el 5. Enviamos 15 cuestionarios, de los cuales se respondieron 12 cuestionarios. Y a partir de ello, identificamos, por ejemplo, que ninguno de los indicadores que ya habíamos extraído tanto de la revisión como alcance, como de los portales web, fueron considerados que no eran pertinentes. Y por otro lado, podemos resaltar algunos indicadores que fueron o bien considerados con una puntuación muy alta dentro de muy alta pertinencia o alta pertinencia. En el caso de estructura productiva, mercado de trabajo y protección social, por ejemplo, podemos destacar el número de afiliados, ya sean por régimen general o autónomo, y su desagregación, ya sea por sexo, edad, actividad y comunidad autónoma. En cuanto a salud y bienestar laboral, podemos destacar la tasa de incidencia de lesiones por accidentes de trabajo, por gravedad y lugar de ocurrencia, según sexo, edad y la desagregación. Tengo que comentar que la desagregación es una desagregación propuesta, porque todavía teníamos que ver si se puede identificar, pero es más o menos lo que se aspiraba a conseguir. La duración media de días perdidos por lesiones por accidentes de trabajo, según el régimen, y la gravedad, la tasa de incidencia de enfermedades profesionales según grupo, sexo, edad, actividad y comunidades autónomas. En cuanto
Y otro más, el de mortalidad atribuible a los riesgos laborables, a los riesgos laborales según propuestos por la OMS, por sexo. Esos fueron los que obtuvieron un mayor puntaje. Con todos estos indicadores, ya hicimos una reunión presencial con los especialistas o con los expertos, y a partir de ello identificamos 33 indicadores. Estos son los 33 indicadores que son los indicadores que se proponen. Fruto del estudio con metodología Delphi, los indicadores de estructura productiva, mercado de trabajo y protección social pertenecientes a esta dimensión, continuaron siendo los mismos 5 indicadores. Sin embargo, se recomendó incluir otros indicadores en las diferentes áreas. Por ejemplo, en condiciones de empleo y trabajo, se recomendó incluir prevalencia de expuestos a sustancias carcinogénicas, esto desagregado por sexo, nacionalidad, ocupación y actividad económica. La prevalencia de exposición a doble presencia por sexo, edad, ocupación. La prevalencia de exposición a alta exigencia cuantitativa. La prevalencia de exposición a falta de control y el número de horas semanales en el trabajo, también desagregado por sexo, según las desagregaciones propuestas. O sea, pasamos de 7 indicadores inicialmente en esta dimensión a 12 indicadores. Agregamos 5 más. Luego, en condiciones de salud, se propusieron 2 indicadores más, que es el número de casos de sospecha de enfermedad profesional. Por algunos ejemplos, por ejemplo, el asma, la dermatosis, la hipoacusia, y la tasa de mortalidad por causas específicas, que esto ya se venía trabajando, el mesotelioma, abestosis, silicosis, también se sugiere que deberían de formar parte de estos indicadores que deberían priorizar la gestión pública. En cuanto a recursos y actividades preventivas, también se proponen 2 indicadores más, además de los que ya se habían extraído a través de la revisión por alcance, que es el número de profesionales especializados en PRL, prevención de riesgos laborales, y el número de especialistas de medicina y enfermería del trabajo por comunidades autónomas, pasando de 4 indicadores a 6, y en el caso de condiciones de salud, de 8 a 10 indicadores. Ahora sí, continúa Fernando. Sí, por favor. Gracias. Gracias, Dante, Pedro, Luis. Y para acabar, comentar que esta es la propuesta que acaba de comentar con detalle Dante, 33 indicadores, donde además del estado de salud se incorporan determinantes intermedios estructurales. Siguiente. Es una propuesta que es comparable en la medida en que estratifiquemos, y que esto está por ver, y ya hemos realizado esta exploración. Ahora estamos comentando esta fase inicial de identificación de indicadores. Y ahora haremos la comprobación de la estratificación, pero esto nos permitirá, en la medida en que sea posible, comparar por sexo, edad, comunidad autónoma, ocupación y actividad económica. Y el siguiente, por favor. Pensamos que es factible, aunque es una hipótesis que tendremos que comprobar, dado que esta información, esta batería de indicadores, se ha de basar en datos ya disponibles. Y esto es una de las ventajas de esta propuesta que hacemos, y además que esté disponible y que se recojan periódicamente, ¿no? Siguiente. Esta propuesta tiene limitaciones claras. Siguiente. Como es que la literatura, como se ha explicado, no es muy abundante en este tema. Sí, en el ámbito de las empresas, y esto fue una de las razones de excluir numerosos trabajos publicados que se centraban a nivel de empresa. Nosotros buscábamos indicadores aplicables a nivel territorial, comunidad autónoma, regiones o estado en nuestro caso. El siguiente, por favor. Y la mayoría de estos indicadores desconocemos una parte importante, la fiabilidad, exceptuando estudios de fiabilidad que había realizado el NIOSH. En aquel momento veremos aquí al futuro que pueda realizar el NIOSH, pero es un reto que tenemos pendiente porque estos indicadores habría que valorar su validez, ¿no? Siguiente. Las ventajas principales, la fortaleza. Siguiente.
es la metodología utilizada. Pensamos que tanto el Scoping Review como la búsqueda en los portales de las instituciones internacionales más importantes en el ámbito de la salud laboral y apoyado después por el consenso de personas expertas. Creemos que esta metodología da una fortaleza importante a la propuesta que hacemos. Siguiente. Y el coste reducido de lo que la propuesta que realizamos son fuentes de datos ya existentes que va a reducir, no se trata de reducir los costes de la vigilancia epidemiológica en salud laboral que se propone, ¿no? Ya que no hay que recoger datos primarios, sino que nos vamos a basar en múltiples fuentes, no solamente en fuentes estrictamente de salud laboral, sino también que aquí el Instituto Nacional de Estadística juega un papel importante con la encuesta de población activa, por ejemplo, o las encuestas de seguridad, encuestas de condiciones de trabajo que se realizan en el ámbito europeo. Por lo tanto, la siguiente, para acabar, pensamos que con esta batería de 33 indicadores, ahora hay que buscar los datos para tener series temporales, al menos si es posible desde el año 2000. Siguiente. Hay que verificar la utilidad en la evaluación de políticas públicas porque ese es el uso fundamental, orientar las políticas públicas y evaluarlas. Por ejemplo, la reforma laboral reciente, creo que eso será una manera de verificar la validez, la utilidad de esta propuesta que realizamos. Siguiente. Y evidentemente habrá que evaluar periódicamente la idoneidad de estos indicadores, incorporando nuevos indicadores. Ya surgían en la discusión que hacíamos en el artículo en la que se basa esta presentación ya enviado a la Revista Española de Salud Pública, que es, por ejemplo, el teletrabajo. No hemos incorporado en ninguno de los 33 indicadores algún indicador específico de esa nueva forma de organizar el trabajo como es el teletrabajo. Ya vemos ya limitaciones importantes, por lo tanto habrá que incorporar estos nuevos indicadores y también, como aportamos en la discusión del artículo que hemos enviado a la Revista Española de Salud Pública, todo lo que la inteligencia artificial, todo lo que es la utilización de bases de datos masivas para trabajar con esos datos que cada vez más están más disponibles para producir indicadores, separando claramente lo que son los datos y la información que produce esos datos en forma de indicador. Ahora el reto está en el tejado del ministerio. La siguiente, por favor, en que hay que elaborar un borrador, o sea, ya hay elaborado un borrador que hay que aprobar tan lejos como el abril del 24 para que esto que proponemos, si se considera oportuno, pues la administración lo haga suyo para establecer, habrá un real decreto del sistema de vigilancia laboral de la red estatal de vigilancia de salud pública. Ahí hay que definir y hay que identificar ese conjunto básico común de indicadores para la vigilancia en la cual nuestra aportación pues será una más, no necesariamente será la que acabe en el boletín oficial del Estado aquí en España. Siguiente. Gracias y quedamos pendientes de preguntas que os haya provocado esta presentación. Muchas gracias. Si desactiva la presentación, Dante. De acuerdo. Muchas gracias a todos por esta presentación. Eh, Creo que fue muy clara, muy interesante además sobre las necesidades de tener este tipo de herramientas. Y no sé si hay alguna pregunta. Sí, no sé quién es, pero adelante. Yo, Sí, pues, Ah, Consol. yo, sí, Consol. Sí, porque me ha entrado con el número. Sí, no, muchas gracias. Es súper interesante, un trabajón impresionante, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo. Yo no sé cuánto tiempo duró este proyecto hasta ahora, pero realmente hay un trabajo en profundidad enorme, ¿no? Yo tenía algunas preguntas más de curiosidad que otra cosa, ¿no? Una era, bueno, es verdad que
ya a partir de un número de artículos para revisar importante, ¿no? Y, y- pero me ha sorprendido dos cosas. Una, ¿por qué no incluisteis artículos que abordaban indicadores? Bueno, me ha parecido, ¿no? Que solamente abordaban algún indicador. ¿Por qué eso? También supongo que era un tema de idioma, pero que yo creo que también pueden tener información en inglés. Una fuente importante de indicadores pueden ser también los institutos nacionales de salud laboral, que los hay muy buenos en Europa. Yo qué sé, pues el Instituto Finlandés de Salud Laboral en Suecia, etcétera, ¿no? Y, y no sé, igual la información no está accesible en inglés, pero me extrañaría. Y luego también, ¿cómo hiciste realmente la evaluación de los indicadores identificados? Es decir, teníais una definición, porque son muchos los criterios, ¿no?, que utilizasteis. ¿Y cómo elaborasteis esto? Ah, y ya está. Gracias. La verdad que enhorabuena porque es un gran trabajo. Pero que tiene limitaciones importantes, que tú has puesto el dedo en alguna de esas limitaciones en el proceso, que efectivamente ha sido largo e intenso, ¿no? No sé si, como has planteado preguntas que tienen que ver con metodología, no sé si Luis o Pedro o Dante quieren intervenir. Yo tengo alguna respuesta, pero veamos. A ver, yo por la parte, digamos, de los portales de las instituciones, en un principio se hicieron estos 15 portales que tenían una amplia distribución porque, como comentábamos, había tanto instituciones europeas como de la Unión Europea como de Francia, luego en otra parte del Atlántico de Canadá, también había de Australia. Y lo que sí que nos dimos cuenta es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de datos en abierto. Entonces, es posible que esas instituciones tengan indicadores y lo tengan, digamos, de una manera más para trabajo propio y no sean públicos. Podría ser, pero lo que se identificó fue que aquellos que estaban en esos portales públicos de esas instituciones fue donde sacó esa información. Ampliando este aspecto de las tres preguntas que has hecho, uno es portales, otro es la literatura y otro es la síntesis, pero ampliando este primero que contestaba Pedro, eh, el número no es infinito, el número de portales no es infinito, pero es enormemente amplio, ¿no? Y efectivamente la lengua es una, pero los países nórdicos también tienen los informes en inglés y pues, este no sería el problema. Pero decidimos quedarnos con estos países iniciales, con estos 15 iniciales, que está en la Unión Europea, tanto la Agencia de Seguridad en el Trabajo de Bilbao como Eurostat. Podíamos ampliarlo más, efectivamente, ¿no? Esto siempre, pero que pensamos que con estos 15 que después se quedan en 8, pues era suficiente tanto para poder hacer, ¿no?, ese barrido de indicadores que ya se están utilizando en la práctica por parte de estas instituciones, tanto globales como internacionales, como, digamos, regionales, como puede ser la europea. Somos parte de Europa y, bueno, el instituto también lo hemos incluido. No sé si, Luis, con respecto a la literatura. Sí, sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no me ha quedado claro. De la literatura. No, yo preguntaba que cuando hiciste la evaluación de los indicadores, que son criterios, bueno, son muchos criterios, ¿no? ¿Qué hicisteis? ¿Hicisteis una definición para cada uno de ellos? ¿Cómo? ¿Y lo hicisteis por pares y los pares concordaban? Es muy interesante el resultado después del estudio Delphi, ¿no? Que finalmente pues hay una concordancia muy importante entre vuestros resultados y la valoración de los que participaron, ¿no? Pero se me hace como muy complejo, ¿no? Porque son criterios, bueno.
que a veces, bueno, que tenían que uno, los que habéis evaluado teníais que tener un criterio parecido, ¿no? O igual. Sí, quizás comentar un poco de eso. La primera dificultad que tuvimos es que metodológico, es decir, por una revisión de literatura primero extrajimos artículos y a partir de estos artículos indicadores. Pero cuando revisamos los portales web era totalmente diferente. Nosotros hubiéramos querido encontrar documentos en los cuales nos digan cuáles son los indicadores, pero lo que encontramos en los portales web directamente son los indicadores. Entonces hicimos dos etapas paralelas y entonces una vez de lograr extraer los indicadores, tanto por literatura, tanto por portales web, lo que hicimos fue aplicar primero estos criterios de definición de indicador. ¿Qué es un indicador y qué características tienen que tener un indicador? Entonces, si tenían por lo menos tres características o si cumplían por lo menos tres características de estos indicadores, pasaban a una segunda fase. En esta segunda fase lo que hicimos fue evaluar si estos indicadores podían incluirse en alguno de en alguna de las cuatro dimensiones que nosotros estamos trabajando, que es la teoría de la multicausalidad en la salud laboral. En la tercera etapa lo que hicimos fue evaluar si estos indicadores, por ejemplo, eh, tenían datos disponibles en España. Eso fue bastante el tema de factibilidad para nosotros. Y bueno, después de esto ya pasó a lo que es la metodología Delphi, en la cual, como comentó también Dante y Pedro, es evaluar si con los criterios expertos es suficiente con estos que nosotros identificamos a través de la síntesis de conocimiento o hay que añadir algunos. Entonces nos hemos dado cuenta que nos quedamos cortos. Entonces era necesario añadir algunos indicadores, los cuales fueron incluidos en la metodología Delphi. No sé si Fernando añade algo más. Bueno, es decir que no, perfecto, lo has explicado muy bien. Lo que modestamente hemos hecho y de manera imperfecta. No Estábamos en algún momento, sobre todo con los portales, en más de una reunión absolutamente perdidos, desbordados por la diferencia de más indicadores a veces muy clínicos, que tampoco nos parecía que eran idóneos para plantearlo como un indicador de vigilancia epidemiológica a nivel estatal, ¿no? Por lo tanto, ha sido un trabajo no de, fin, de ajuste fino, ¿no? Aunque no siempre hemos seguido una sistemática que sea reproducible, porque teníamos delante un material muy, muy diverso, muy complejo, ¿no? Difícilmente comparable para poder aplicar unos criterios de manera sistemática. Esto es lo que modestamente hemos realizado y creemos que el Delphi validaba, como decía ahora Luis, ese trabajo imperfecto que habíamos realizado, sobre todo en la parte, porque la revisión de la literatura ya tiene, ¿no?, una metodología, una estandarización ya muy consensuada, pero lo de los portales realmente era entrar en una piscina, no sabías si ibas a poder salir, ¿no? De hecho, algunas veces nos ahogamos y teníamos que rescatarnos unos a otros, ¿no? Gracias. Gracias por esa pregunta y esas respuestas varias. No sé si habrá más preguntas. La verdad es que personalmente creo que... Ah, ahí Reinaldo tiene una pregunta. Estás muteado, Reinaldo. Ahí sí. Perfecto. Bien, ¿qué tal? Bueno, desde Perú, acá estamos en casi las 11 de la mañana. Gracias por la participación y por la intervención. La pregunta era dirigida hacia si es que el proyecto de norma al que se enfocaría estos resultados tiene que ver con el resultado tal cual de los indicadores como los han encontrado, o estos más bien van a dar pie para poder generar algún tipo de indicador. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una empresa y mucho se utiliza la incidencia y prevalencia, por ejemplo, de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, pero no he visto, por ejemplo, prevalencia de TMS dentro de los indicadores de salud. Entonces, me gustaría saber si es que
¿esto va a dar pie a la generación de indicadores o tal cual así como se han encontrado se van a presentar? Gracias. Bueno, una pregunta muy interesante, que desde el principio el objetivo es proponer una batería de indicadores para uso a nivel de la Administración General en España. Este sí, por lo tanto, está muy focalizado a esa utilidad. El uso de algunos de estos indicadores, de todo o variante de los indicadores que hay en esa propuesta a nivel de empresa, no nos los hemos planteado. Puede servir como referente a esta propuesta para decir, bueno, en mi empresa, ¿cuáles de estos indicadores puedo recoger porque están los datos disponibles o me interesa medir porque me va a proporcionar unos criterios para tomar decisiones? Esto no está planteado. La utilidad de esta propuesta a nivel de empresa, de hecho, excluimos artículos que hacían propuesta de indicadores a nivel de empresa, porque ese no era nuestro objetivo. Por lo tanto, está muy bien la pregunta que hace Reinaldo porque aclara que esta propuesta tiene este alcance, ¿no? Y se limita a esta utilidad desde la administración. Por ejemplo, Censopas en Perú puede utilizar esta propuesta para ver si construye un sistema de vigilancia epidemiológica en Perú, que es responsabilidad de Censopas, para la vigilancia en el conjunto del Perú. Ahí sí que podría tener un sentido, ¿no? Y ver cuál tiene sentido en Perú, cuál incorporamos, pero a nivel de empresa es un referente y podemos pensar que te puede ser útil, pero no está pensado para esa utilidad. Yo quería agregar algo respecto a la misma pregunta, Fernando. Eh, eh, Comentarte que en realidad suscribo todo lo que dice Fernando en principio. O sea, los indicadores permiten hasta cierto punto también ver, o sea, o pueden ir variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, solo comentarte algo, el Ministerio de Sanidad aquí en España también tiene un grupo de trabajo de trastornos musculoesqueléticos que se encarga de revisar estos indicadores y bueno, tiene un trabajo de largo tiempo y entonces eso se ve a través de ellos. Como nosotros estamos viendo el tema de indicadores que son un poco más macros en el sentido de para la gestión pública, la vigilancia de salud pública, a lo mejor no están incluidos aquí específicamente que mencionas, ¿no? Pero el ministerio tiene un área o sea, no el ministerio en realidad, es toda la Administración General del Estado. Tiene un grupo de trabajo que está integrado dentro de ellos con el Ministerio de Sanidad que tienen y gestionan la parte de trastornos musculoesqueléticos en enfermedades profesionales específicamente, pero hay varios grupos dentro de ellos. O sea, también se trabaja eso, pero no, este trabajo no es específicamente sobre eso, solo para agregar eso. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, por si alguien tuviera algo por ahí. Al parecer no hay más preguntas, así que solo felicitaciones en el chat. Así que les quiero agradecer por esta presentación, muy interesante y una herramienta muy útil. Así que esperamos que puedan seguir adelante con este trabajo. Y nos vemos en una próxima ocasión en febrero para el siguiente seminario de salud laboral. Muchas gracias a todos. Gracias, Pia. Gracias a todos. Saludos. Gracias, saludos, Santiago.